No, muy bien, y ahora sí vamos a hablar con el diputado Fernando Iglesias, que nos atiende también en esta tarde. Bueno, después de un cruce que tuvo ayer en diputados, pero antes me gustaría, Iglesias, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Preguntarle por el anuncio de recién del presidente junto a Larreta y Kicillof y esta extensión y endurecimiento fuerte, ¿no? La vuelta a la fase uno. Bueno, me gustaría compartir el optimismo de Zuleta, ¿no? También me gustaría modular con la existencia del peronismo todas las afirmaciones de Zuleta, ¿no? Porque parece que desaparece. ¿Es la dirigencia política argentina mucho peor que la sociedad o es el peronismo? ¿Es la provincia de Buenos Aires que fracasó y la ciudad de Buenos Aires es muy rica o es el peronismo? ¿Hay estabilidad en la Argentina y la gente no sale nunca a la calle a voltear gobiernos? ¿Cuando gobierna quién? ¿Los que no somos peronistas o el peronismo? Es raro estos análisis políticos de la Argentina que parecen ignorar la existencia del principal fuerza política argentina, para bien o para mal, que es el peronismo. A mí, yo le diría a Zuleta, es el peronismo, Zuleta. Fíjese un poco más y revise un poquito sus análisis. Lamento hacer no sé, es maleducado de mi No, parte. Pido claro, le iba a disculpas porque decir, no se hace. no le diría maleducado, pero sí que no está Zuleta para Es responderle, incorrecto. ¿no? Claro, no está Zuleta para Le responderle. pido disculpas, pásenle después a Zuleta y que me conteste, pero es un poquito de hartazgo, ¿no? De estos análisis que pasan todo el tiempo, no pasan solamente acá. Resulta que cuando hay un problema durante el gobierno de Macri, Macri gato y no saben gobernar y no sé qué cosa. Cuando hay problemas durante un gobierno peronista, es la pandemia, es lo mismo que pasa en todo el mundo, es un problema de todos los argentinos que hay que sacar afuera de la grieta. Y yo estoy un poco harto de esto, lamento haber sido incorrecto. No, Perdón, ¿me habías Iglesias, preguntado? no, le voy a pedir ahora un minutito a usted si se puede quedar Sí. allí, porque quiero irme a una pausa, pero quiero que hablemos del anuncio de recién y quiero escuchar su opinión sobre esta extensión de la cuarentena y el endurecimiento que han decidido, esto que se extiende hasta los 120 días. ¿Me espera un minuto? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, la pregunta que le hacía es con respecto, bueno, a su opinión, ¿no? Con respecto a esta extensión de la cuarentena que vamos a llegar al día 120 hasta el 17 de julio. Bueno, son varias las opiniones. Lo primero es que nosotros tenemos una responsabilidad institucional, somos una oposición responsable y por lo tanto ya vamos a respetar las medidas. Podemos compartirlas, criticarlas o no, pero son las medidas que ha tomado un gobierno que ha elegido la ciudadanía argentina. Entonces, mi primer llamado es a respetar las medidas que se han tomado. Segundo, no vi todo el mensaje. Porque tenía un Zoom que venía postergando, vi cómo arrancó y ya me empecé a enojar además, ¿no? Porque son todas estadísticas muy sesgadas donde se hacen siempre mención a los casos favorables. Está bien seguir, por ejemplo, el número de camas ocupadas, pero sería bueno saber cómo era el año pasado, porque normalmente en esta época del año hay un pico de ocupación de camas en terapia intensiva y hay 30.000 personas que mueren por año de gripe, ¿no? Entonces, me parece que en este equilibrio que todos en todo el mundo están buscando entre el aspecto puramente sanitario y el aspecto económico que incluye el sanitario, porque Sí, el claro. aspecto económico también incluye el sanitario, en este equilibrio el gobierno ha optado y sigue optando por considerar solamente la variable económica y el resto que se arregle. Yo, como tengo alguna responsabilidad como diputado, he presentado un proyecto la semana pasada de que hasta el día 121 de la cuarentena, el mismo Estado que te impide trabajar, si sos un trabajador autónomo o monotributista, Sí. o te impide funcionar a una empresa, pequeña o grande que sea, el mismo Estado que te impide trabajar no te puede cobrar impuestos, porque ya van demasiados meses que los impuestos son confiscatorios, que no salen de tu actividad, salen del ahorro del trabajador Claro, y que no salen puede del trabajar, capital de sí. las empresas, ¿no? Entonces sería bueno que cuando toman una medida consideren también el aspecto económico, porque si yo soy el Estado y te impido trabajar, no te puedo cobrar impuestos. Entonces, si vos crees que hay que hacerlo, hacelo, pero tomá también bonos. Claro, Nosotros ¿y cómo se sostiene el Estado entonces si no? Digo, ¿no? Bueno, la primera cosa Creció que nosotros hemos enormemente el propuesto hace gasto. tiempo... Sí, perdón. No, esto, que creció enormemente el gasto en este último tiempo y bueno, y obviamente la recaudación cayó.
Es que ese es el problema. ¿Por qué crees, Eleonora, que los médicos no te dan, si la quimioterapia es buena para curar el cáncer, ¿por qué no te la dan todos los días? Claro. Porque las consecuencias secundarias de la quimioterapia obligan a darla con... Yo escribí sobre esto en La Nación, un artículo que se llama así: la cuarentena es un recurso escaso. Iglesias. Ahora tenés que aplicarse. Entonces el gobierno parece que dice, no, metele a la quimioterapia y que el resto que reviente, y eso no puede ser, porque eso está liquidando también el sector privado de la economía, y uno empieza a preguntarse si ahí hay simplemente incompetencia o un diseño político muy claro que quiere destruir a los sectores económicos y que quiere ver a las empresas y a los ciudadanos arrodillados frente al Estado. Cuando ellos anuncian, Cuando ellos anuncian que se viene un periodo económico en el cual el actor decisivo va a ser el Estado, para empezar, son ignorantes, porque la inversión estatal es la quinta parte de la privada en la Argentina desde hace mucho, o tienen un diseño político muy claro y que ya sabemos a dónde lleva el país, ¿no? No, estamos sumando ya a Tato Yang, que ya está listo con la otra vuelta, porque ya estamos en el pase, en nuestro horario. Está también con nosotros Sergio Supo. Le quería avisar para que sepa que estamos conversando con ellos también. Tato... Hola Tato, hola Sergio. Hola a todos. Fernando, aprovechando que estás ahí, ¿qué imaginas en cuanto a la respuesta de la ciudadanía? Porque una cosa es que el gobierno anuncie una extensión de la cuarentena, 120 días y demás. Ahora, después hay que ver cuál es la respuesta de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué esperas vos? Y mirá, yo cuando medís los niveles de acatamiento encontrás que casualmente son mucho más altos en los distritos donde habitamos los anticuarentenas, ¿no? En la capital federal el nivel de acatamiento ha sido mucho más alto que en la provincia de Buenos Aires, y el problema los muchachos lo tienen en donde gobiernan ellos, que es en el Gran Buenos Aires, en donde ha habido a partir de la primera semana toda una situación muy poco controlada. Entonces es un clásico argentino, ¿no? El de poner reglas muy estrictas que algunos cumplen y otros no cumplen. No sé si a vos te pasa que te vas a Europa y el límite de velocidad es 120 y nadie pasa los 120, volvés a la Argentina, el límite de velocidad es 80 y todo el mundo anda a 150 y vos como un idiota 80. A mí me pasa eso mucho, ¿no? Y temo que eso sea así, porque eso se va a ver en las consecuencias. Por algo, hace un mes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires había publicado un tuit con la capital federal infectada y en rojo, ¿sí? Y diciendo hay que sacar a la capital federal, y ahora ellos mismos piden que publiquen juntos las cifras del AMBA para que no se vea cómo se manejó la cosa en capital y cómo se manejó en provincia. Pero bueno, haremos la cuenta, qué sé yo. Yo insisto, creo que hay que cuidarse. Esto no es ninguna broma, la cantidad de muertos es importante, hay que tener responsabilidad, hay que respetar las reglas y hay que tratar de ser muy cuidadosos sobre esto, no hay ninguna duda, pero podrían empezar por su casa a controlar lo que ellos dicen controlar también, que es el conurbano. Lo que pasa, diputado Tato, es que claramente el paso del tiempo, la agudización de la crisis personal desde el punto de vista económico de cada uno hace cada vez más difícil el cumplimiento, más allá de que allá por el 20 de marzo y los primeros días de abril el cumplimiento fue realmente ejemplar, sí, en general, claro, en todo el país, no solo aquí en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se fue saliendo de la cuarentena de motu propio porque mucha gente tiene que sobrevivir. Por desesperación. Es así, perdón, pero ese es el punto. Me parece que cuando ellos dicen mantengan la cuarentena, no están entendiendo bien algo que se supone que el peronismo tiene que entender. Que los que somos de clase media y tenemos algún ahorrito y una casa más o menos confortable, podemos respetar ciertas cosas. Y los muchachos que tienen que salir a changuear, no es simplemente que son rebeldes o irrespetuosos, es que tienen que vivir y le tienen que dar una respuesta que no les están dando. Claro, pero no es solamente el que sale a changuear, Fernando, porque también aquí están los comercios, ¿no? Hay 70.000 comercios que van a tener que cerrar ahora y que hoy estaban desesperados ante este anuncio. Apenas pudieron abrir y ahora tienen que volver a cerrar. Y a mí me parece que eso es exacto. O sea, en este balance entre salud y economía, que incluye salud, repito, me parece que, que realmente están desequilibrados por un lado. Alberto, cuando empezó, planteó Suecia y Noruega. Y dijo, el ejemplo de Suecia, muy malo. Poca cuarentena, murió mucha gente. Muy bien Noruega. ¿Qué dicen Suecia y Noruega? ¿No? Suecia,
que estuvo muy elástico y que murió mucha gente, dice, no, se nos fue la mano, tendríamos que haber sido más estrictos. Y eso lo dice siempre Alberto, lo dijo también hoy. ¿Y qué dice Noruega? Dice lo contrario, dice, se nos fue la mano, dañamos demasiado la economía, eso va a tener efectos secundarios muy graves, tendríamos que haber sido menos estrictos. Eso no lo cuenta. Entonces, me parece que, otra vez, el equilibrio está roto para un lado solo, siguen apostando a algo y que va a provocar una cosa media absurda, que donde menos está afectando y donde más controlada está la situación, se va a cumplir esto y no se va a cumplir en los lugares donde la situación se está descontrolando. Por supuesto, después le van a echar la culpa a los runners de Capital Federal, porque para hacer eso son fantásticos. Bueno, que terminaron perdiendo, ¿no? Lo de los runners es increíble, claro, realmente. terminamos Que perdiendo. alguien me lo explique, que alguien, por favor, que alguien me explique. Yo vivo relativamente cerca de Palermo. Uso mi bicicleta, me subo a la bicicleta en el garage de mi casa, salgo pedaleando, hago un recorrido que hago casi siempre de 1 hora, que pasa por los bosques de Palermo, veo a la gente correr ahí distanciada, generalmente, a veces pasa una pareja, pero generalmente deben ser convivientes, quiero pensar, Claro. No hay ningún problema. ¿Cuál es la necesidad? Vuelvo y no... ¿A quién pongo en riesgo? ¿A quién ponen en riesgo? ¿Cuál es este sentido de limitar la libertad de la gente simplemente para hacer propaganda? Porque primero serán los chetos surferos, después serán los rugby, después serán los runners. Ahí hay metele odio de clase a todo, ¿viste? Quizá el gobierno no haya hecho, quizá el gobierno argentino, obviamente, no haya hecho un cálculo que la mayoría de los gobiernos han hecho, aunque es un cálculo impublicable. A ver. Que es el costo sanitario en relación al costo de la estructura social y económica de cada uno de los países. Este cálculo es muy difícil de hacer y es muy difícil de explicitar, porque conlleva, precisamente en medio de una pandemia, el riesgo de asumir riesgos desde el punto de vista sanitario para preservar una parte de la actividad económica. Pero claramente, ateniéndonos a la experiencia que, por ejemplo, ha tenido Alemania o ha tenido Francia, que no han sido precisamente brillantes desde el punto de vista sanitario, tienen igualmente un correlato desde el punto de vista social. Digamos, Pero es que... hay ahí un imposible balance, pero inevitable hacerlo, que parece que aquí directamente nunca se hizo, ni siquiera se insinuó realizar, y solo las decisiones han sido estrictamente sanitarias. Pero eso, ¿sabés por qué pasa? Porque la propaganda política domina, cuando gobiernan los muchachos, la propaganda política domina la realidad. Yo te doy un ejemplo. Mueren 30.000 personas, han llegado a morir más de 30.000 personas de gripe en la Argentina. Obviamente, si vos decís, bueno, julio y agosto paramos el país para que muera menos gente de gripe, y probablemente baje la mortalidad, no sé, a la mitad, por decir algo. ¿Por qué no hacemos eso todos los años? Bueno, porque hay razones obvias de vida, de que la vida no es simplemente la preservación de la vida, es otra cosa, por la cual no se puede hacer eso. Pero estos muchachos se subieron al discurso, nosotros somos la vida y los que quieren otra cosa están a favor de la muerte. Y están subidos ahí cabalgando el potro y se van a caer del potro. Yo se los digo con cariño. ¿Y Fernando y Horacio Rodríguez Larreta también está subido a eso? Mira, la primera diferencia que yo hago es que yo la sensación que tengo, no soy un infectólogo ni soy un médico, es que en la ciudad de Buenos Aires la cosa se ha administrado bien. Mirá lo que pasó en el caso de la Villa 31, ¿no? O Barrio 31, como quieran llamarlo. El escándalo que hubo alrededor de una muerte muy lamentable, por supuesto, y se le iba todo y video de la 31. Y hoy la situación en 31 está absolutamente controlada. Se descontrola en otros lados. Vamos a hacer una evaluación de la gestión en la ciudad de Buenos Aires a medida que vaya pasando el tiempo, como con todo, y con una comparación muy directa con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y repito, yo con Horacio tengo un enorme respeto por la difícil situación, además en la que está, que es gobernar la ciudad de Buenos Aires, respetar el mandato que él tiene, que es administrar la ciudad de Buenos Aires y llevar su gobierno a buen puerto en el medio de una situación económica difícil, en el medio de una pandemia y con los muchachos manejando las cosas como la manejan, porque ya sabemos cómo utilizan la caja, la coparticipación, las amenazas, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? claro. Elio. Bien. Bueno, Tato, ya estamos en tu horario. Fernando, muchas gracias, ¿eh? Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.